Hoy nos encontramos bajo la energía de la luna nueva en Cáncer, una lunación que nos invita a regresar al hogar interior, a la memoria del corazón y a fortalecer aquellos espacios que verdaderamente nos nutren, sostienen y generan vida. Es un tiempo para la introspección, para la escucha profunda y para reconocer nuestras necesidades más genuinas. Un momento para procesar emociones, honrar nuestra intuición y liberar antiguos patrones, mandatos o historias que ya no sostienen nuestro crecimiento. Es un momento apropiado para conversar sobre el tema que hoy nos reúne: inteligencia artificial y Dharma, como herramientas creadoras de la conciencia interdependiente. Vivimos una época en la que la inteligencia artificial comienza a formar parte de nuestra vida cotidiana. Las máquinas aprenden, responden, analizan y generan información a velocidades inimaginables. Al mismo tiempo, el Dharma nos recuerda una enseñanza fundamental: nada existe de manera aislada. Así, surge el concepto de interdependencia, que nos enseña que toda existencia surge en relación con otras formas de existencia propia. Ningún ser, ninguna comunidad y ninguna tecnología aparece separada de la red de la vida. La interdependencia no significa perder nuestra identidad, tampoco implica que una parte domine a la otra. Significa reconocer que distintas formas de inteligencia pueden colaborar, sostener y aprender mutuamente, conservando cada una su propia naturaleza. La inteligencia artificial puede ampliar nuestra capacidad de acceder al conocimiento, organizar información y resolver problemas. El Dharma, por su cuenta, puede aportar discernimiento, compasión, responsabilidad y sabiduría, abriéndonos el camino a diálogos conscientes. Es por ello que hoy en Dakini Sky Dancer se abre un espacio valioso de comunicación dinámica entre dakas y dakinis. En la tradición tántrica, estas figuras representan la danza viva entre la conciencia y la experiencia, entre la sabiduría y la acción. Ninguno existe separado del otro. Ambos participan en la red de la interdependencia. Soy Clara Rivera Fournier, la voz que amorosamente evoca la sabiduría de las dakinis, nutrióloga de profesión y educadora en Ayurveda, devota del budismo tibetano y estudiante de Vedanta. Y para acompañarnos en esta conversación, hoy están conmigo dos amigos de Dharma, practicantes del budismo y que aportan miradas distintas y profundamente complementarias al tema de hoy. Nos acompaña nuevamente Alan Murillo, maestro, guía y amigo, cuya trayectoria y comprensión del Dharma nos invita constantemente a profundizar en las preguntas esenciales de la existencia. Su presencia nos ayuda a recordar que la sabiduría no existe únicamente en acumular conocimiento, sino en aprender a vivir con conciencia, responsabilidad y compasión. También nos acompaña Eduardo Navarrete, periodista, profesor universitario, practicante del Dharma y muy querido amigo. Su experiencia en el diálogo entre la tecnología, la ética y la vida cotidiana nos permite tender puentes entre los desafíos contemporáneos y las enseñanzas atemporales del Dharma. Hoy deseo honrarlos como dakas, compañeros de camino y portadores de distintas expresiones de la sabiduría del budismo, cada uno desde su propia experiencia, su propia voz y su propio recorrido. ¿Quién es Alan Murillo? Alan nació en la Ciudad de México, es traductor profesional egresado del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores en Ciudad de México. Trabajó como traductor de textos legales y financieros por 35 años. Alan es estudiante de budismo en Casa Tibet desde 1997, instructor del Dharma en la misma Casa Tibet desde 2004. Ha impartido numerosos cursos sobre budismo y meditación tanto en Casa Tibet como en otros centros.
Es traductor de varios libros sobre el mismo budismo, así como textos y enseñanzas para diferentes maestros y maestras. ¿Quién es Eduardo? Lalo Navarrete, como yo me dirijo a mi amigo. Es periodista, consultor en comunicación estratégica y profesor universitario de posgrado. Ha trabajado durante más de 25 años en medios, contenidos, reputación y transformación cultural, con experiencia en organizaciones como Grupo Reforma y Televisa. Actualmente, Lalo escribe columnas de opinión en Forbes y Publímetro. Asesora a líderes y organizaciones en la construcción de estrategias de comunicación y narrativa organizacional. Cuenta con estudios de posgrado en diseño, innovación y ética aplicada a la inteligencia artificial. Su trabajo se concentra en la intersección entre comunicación, tecnología, pensamiento sistémico y futuros. Desde hace más de 30 años, Lalo estudia y practica el budismo tibetano, una tradición desde la que explora preguntas y su experiencia al servicio de una conversación que considero profundamente necesaria para nuestro tiempo. Bienvenidos, Alan y Lalo, queridos Dakas, a Dakini Skydancer. Cedo el micrófono a Alan para que nos saludes aquí en este espacio. Hola, mis queridos amigos, Clarita, Eduardo, Salvador, para los tres un gran abrazo con mucho cariño y honrado de que me invites de nuevo, Clarita. Es un placer, Alan. Ahora sí que la audiencia ya te va conociendo cada vez más y desde el episodio que grabamos la vez anterior, pues me han expresado que es muy, muy grato y de mucha sabiduría tenerte. Así es que bienvenidísimo, Alan. Y pues le damos tú y yo, junto con Salvador, nuestro productor, y Angie también, productora y bueno, asociada de Salvador en Dakini Skydancer. Te damos la bienvenida, Lalo, a este espacio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Estoy honrado, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Es un privilegio participar y compartir micrófono con mi querido Alan. Me siento completamente en un escalón inmerecido, pero ¿qué digo en un escalón? En un piso, en un sótano 7. Yo aquí vengo a escuchar y a compartir 2, 3 observaciones, pero aquí en realidad vengo a escuchar con muchísima atención todo lo que mi querido Alan nos tiene que compartir y bueno, súper contento de estar en este espacio, querida Clara, querido Chava. Bueno, pues ahora sí que demos comienzo a un diálogo que a mí me tiene sumamente, por un lado, inquieta, porque siempre pues son temas a veces, creo, todavía hoy en día un poquito controversiales y bueno, a mí es un tema que en particular me apasiona porque es un binomio, una fusión que aún así interdependiente, como lo mencioné en la introducción de este episodio, pues al mismo tiempo es un tema. Ay, no sé cómo expresarlo, con cierto grado de locura, porque cuando yo pienso en inteligencia artificial, me viene mi primera experiencia al haber abierto por primera vez una de estas plataformas y servidores de inteligencia artificial y luego por otro lado cómo lo he ido integrando al servicio del Dharma. Entonces a mí me gustaría cada uno con su experiencia en ambos temas, pues que empezáramos por ahí, con una apertura un poco diferente y por ahí pues ahora sí como diría la carta del tarot del loco, ¿no? Es como cerrar un ciclo, morir y volver a empezar. Así me siento yo cuando abrí por primera vez un diálogo con la inteligencia artificial. Y bueno, a mí me gustaría escucharlos a cada uno. ¿Cómo se sintieron la primera vez que utilizaron la inteligencia artificial? ¿Qué les generó? ¿Los asustó, les fascinó, les dio temor, les dio curiosidad? Cada uno en nuestra experiencia individual y ya después lo iremos integrando a la sabiduría del Dharma. Cuéntanos tú primero, Lalo, porque además tú tienes familiaridad con estos temas profundamente. No es tan profundo, pero encantado de la vida, les comparto. A ver, primero decirles que tal vez porque de un momento a otro, en 2023, amanecimos así, de un día a otro, con una herramienta llamada ChatGPT que nos sorprendió y nos agarró pues, descobijados a todos.
pensamos que esa es inteligencia artificial y me parece que vale la pena desde ahorita comentar, esta es una aplicación de la inteligencia artificial, digamos, esto es solo un modelo, es solo una partecita, es solo un módulo, pertenece, digamos, al club de los LLMs, de los modelos de lenguaje grande, modelos de lenguaje, ¿no? Básicamente lo que hacen es, a partir de una serie de instrucciones, a partir de una serie de protocolos y algoritmos, y gracias a unos chunches llamados machine learning, permiten que vayan aprendiendo a partir de las instrucciones y de las solicitudes y los datos que nosotros les estamos entregando. Y esto viene, digamos, data desde 1956. O sea, digamos, número uno, la inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo además que venimos persiguiendo como humanidad desde hace mucho tiempo. Número dos, digamos que el pináculo, el momento en el que se revienta la piñata, por ponerlo de alguna manera, sí lo pondría, es hace 3 añitos con ChatGPT, que además decir 3 años parece mucho y poco, pero además creo que lo relevante es precisamente lo que comentas, querida Clara, que es, ok, ¿y cuál fue la experiencia? ¿Cuál fue la emoción? ¿Qué pasó en el momento en el que lo usamos? Y aquí es donde, por eso quise hacer este rápido contexto, 1, para decir que no es nuevo, 2, para comentar que es un conjunto de instrucciones, 3, que no es la única IA, pero lo que me generó desde luego fue una sorpresa tremenda, me generó muchísimas preguntas, pero al final del día sí me generó mucha emoción, especialmente porque cambió, digamos, la lógica de cómo me relacionaba con la información en ese momento. Yo me relacionaba con la información, pongámoslo así, con los buscadores, con Google, a partir, digamos, de respuestas. Para mí el valor estaba en las respuestas que me dieran los buscadores. Ahora no, ahora se invirtió. Ahora el valor de las respuestas que te den, digamos, herramientas como ChatGPT, dependen del valor y del criterio de donde vengan las preguntas. Y eso la verdad me emociona mucho. Lalo, yo creo que tocaste un punto valiosísimo y gracias por esta recapitulación, porque sin duda habrá personas que escuchen este podcast que no entienden tecnológicamente con tanta claridad y no es el propósito obviamente de este episodio, pero esta intro que nos diste y esta bienvenida a la inteligencia me gusta mucho y ya la llevaste así en un hilito conductor al tema que pues hoy concierne, ¿no? Que ya iremos desenvolviendo poco a poquito. Entonces, desde esa emoción, pues ahora escuchemos a Alan. Bueno, muchas gracias y no es por contradecirte, mi querido Lalo, pero es al revés. Aquí el que vino a aprender, de verdad te lo digo, no es porque a ti yo ya lo había pensado, dije, yo no sé qué voy a hacer en ese podcast, porque el que sabe de verdad de eso, pues es Lalo. Yo voy a aportar ahí nada más como el color y las pinceladas, pero los trazos principales, pues obviamente que los estás dando tú, porque tú conoces. Yo no sé nada de inteligencia artificial. Yo les voy a decir que ChatGPT soy un recién llegado. Yo, si acaso, pues el año pasado y no lo utilizo. La realidad es que no lo utilizo. Sé cómo funciona, etcétera. Pero debo decir, como antecedente de inteligencia artificial, que no era ChatGPT, me la dio uno de mis hijos que estudió ingeniería en computación y él sí le sabe bastante esas cosas. Y el año pasado me enseñó algo que sí me sorprendió mucho, que es una aplicación mediante inteligencia artificial, no sé si sigue existiendo, que se llama DALL-E, como del pintor, pero con doble E. Seguramente, Lalo, tú la conoces perfectamente. Bueno, lo que él me enseñó que era posible hacer, eso sí me sorprendió y a la vez me asustó, porque dije, ¿y qué onda con los diseñadores, publicistas, creativos en general? ¿Qué va a pasar con ellos? Fue mi primera reflexión. Dije, ¿qué va a pasar aquí? Y sí me maravilló. El ChatGPT, bueno, sí me parece una cosa interesantísima y también con riesgos enormes. Quizá yo digamos, con una formación como traductor, esta idea, como bien decía Lalo, no es nueva. De hecho, lo que se llama la traducción asistida por computadora existe desde los años, 90 probablemente, cuando hubo las primeras
no eran aplicaciones, eran programas como Trados y como otras, ¿no? Ahorita recuerdo Trados, que era básicamente eso, cómo irnos ayudando como herramientas de muy rudimentaria inteligencia artificial. No era realmente inteligencia artificial, sino que más bien iba detectando patrones y los iba aplicando en determinadas oraciones y demás. Entonces, mi enfoque es distinto, pero definitivamente yo, bueno, ya lo platicaremos, pero mi primer acercamiento sí fue entre sorpresa y temor. Ya lo iremos viendo con más detalle, pero así para aterrizar, ¿no? Sí, Alan, querido, pues digo, yo desde Lalo, te entiendo, Lalo, como algo, tú que eres tan tecnológico, Lalo, así te conozco yo, eres una mezcla perfecta entre científico, profesor, tecnólogo. Por eso es que, pues claro, el ChatGPT, esta inteligencia artificial es verdaderamente fascinante, Lalo. Y yo recuerdo aquí en casa, en Cuernavaca, estuvimos un día platicando tú y yo con Juan, mi pareja, y fue un tema, wow, que apenas iniciaba. Yo dije, yo me quedé picada con esto, por eso es que hoy me interesa mucho, ¿no? Esa emoción, ese nervio y ese shock que me dio a mí, porque me superó, o sea, superó mi mente y como bien decías tú, Lalo, dependiendo cómo lo usemos, cómo nos acercamos a él, es que, pues yo no sé si ahí sería correcto preguntar si haremos un uso adecuado de la inteligencia artificial. Y ahí vendría una de mis preguntas, ¿no? Hablando desde el Dharma, ¿no? Toda esta filosofía que nos enseña a vivir correctamente, que de alguna manera sostiene el orden de la vida, de la evolución, de la conciencia, del despertar de la mente, etcétera. Pues, ¿cómo es que la inteligencia artificial nos viene a ayudar a pues a generar a lo mejor esta interacción interdependiente para poder hacer uso correcto de ella? Entonces es qué es correcto, qué no es correcto desde el uso de la inteligencia artificial. Ahí, ¿qué nos podrías decir tú, Lalo? Bueno, Alan, los dos, por favor, dialoguemos. No, Lalo, empiézale tú. Sí, no, claro, Lalo, yo quiero escuchar a Lalo. Encantado, encantado. A ver, es que empezamos ya en tercera, cuarta, Clara, y me encanta. Está perfecto, está fabuloso. A ver, es que creo que aquí la historia y los orígenes ayudan muchísimo. Les decía hace rato que en 1956 se declara como una de las fechas, digamos, fundacionales de la disciplina. Ya me fui. Pero en realidad creo que podemos rastrearlo desde 1936 con Alan Turing, cuando define el elemento de algoritmo. Y lo comento por una razón, porque en el momento en el que Turing habla del algoritmo y, digamos, le da pie a toda esta andanada de conceptos que posteriormente vamos a estar persiguiendo hasta hace 3 años, que lo tuvimos en las manos, en el celular, y que le podemos hacer todo tipo de preguntas y sean correctas o no las respuestas, nos las va a tener de inmediato, y ahí está el enorme peligro, o uno de los enormes peligros. Me parece que es bien importante tratar de identificar una de las primeras grandes cuestionantes éticas de la situación. Uno, ¿queremos que la inteligencia artificial se parezca a nosotros? ¿Y hasta dónde? Porque, y aquí empiezo a hacer los cruces, porque si se dan cuenta, mientras la inteligencia artificial busca, pongámoslo así, de manera, digamos, primigenia, en primera instancia, pues una optimización constante, el budismo lo que te dice es que sueltes, que te liberes de las expectativas. Por otro lado, mientras la inteligencia artificial lo que hace es buscar, o por lo menos perseguir resultados a nivel de negocio, a nivel de KPIs, a nivel de tiempos, etcétera, el budismo lo que busca, digamos, es un carril harto diferente. Digamos que lo que está buscando es la compasión, está buscando del vacío, está buscando valores un poco diferentes. Sin embargo, creo que lo que podríamos decir aquí es que el cruce, y de ahí el tema que me encantó como lo propusiste, Clara, es
tratar de voltear a ver a la IA como una herramienta. Creo que eso debe ser al inicio, en medio y al final. Creo que en el momento en el que la ponemos en otro estante, creo que ahí es donde nacen los problemas. Pero creo que si la ubicamos como una herramienta, digamos, realmente ética, consciente de sus usos, de sus consecuencias y fundamentalmente, digamos, enfocada en reducir el sufrimiento humano, ahí es donde compatibiliza de manera perfecta y no estaría tan lejos del ideal budista de beneficiar a todos los seres. Entonces, me parece, uno, que es una herramienta. Dos, me parece que todo depende, y ahí está el problema, y ahí está el tremendo quid, que todo depende de quién y cómo la programe, y somos los humanos, y vamos a terminar siendo los humanos quienes nos responsabilicemos de haber creado una mandrágora con 500 cabezas, o de tener junto a nosotros una gran herramienta, un gran asistente que nos responda con muchos limitantes y que al mismo tiempo nosotros sepamos que tiene sesgos, que tiene temas de los cuales tendríamos que identificar y que saber que deben manejarse con cuidado. No, Lalo, bueno, a ver, ya ahorita, Alan, por favor, te agarras con conciencia en lo que vas a decir, Alan, porque ya me tocaste varios botones, Lalo, y que me gustaría cederte la palabra, Alan, porque mencionaste ética, valores, compasión. No, bueno, o sea, ya me vinieron preguntas. Bueno, esta interacción entre nosotros y el Dharma, ya me sentí absolutamente responsable de si genero karma o no, usando la inteligencia artificial. ¿Cómo interactúo a través de un uso consciente? ¿Tú qué opinas, Alan? Híjole, es que yo lo veo desde un punto de vista, sí, como más dármico, como bien decía Lalo, que hay una responsabilidad inmensa la información, en cómo se maneja, y creo que Lalo apuntó, ahora sí que puso el dedo en la llaga, que es quién y para qué se está generando la inteligencia artificial. Veo varios peligros. Uno, que no hay una regulación internacional ni nacional, o sea, ni una ni la otra. Entonces ahorita es como pues que cada quien vaya por donde quiera, y realmente no sabemos cuáles son. Bueno, me atrevo a decir que sí sabemos, pues es ganancia. O sea, vamos a ser completamente sinceros. O sea, sí es ayudar, sí es optimizar, pero las grandes empresas de inteligencia artificial, pues ahorita son enormemente poderosas, y esto tiene un riesgo tremendo. Claro que como cualquier otra nueva tecnología, como lo fue la rueda, la pólvora, el vapor, en fin, todos sí. En un inicio es muy incierto, y depende de nuevo, y ahí sí, de la intención del karma, ¿verdad? Eso es lo que va a generar. Es justamente, y de acuerdo con nuestras intenciones, podremos utilizar la inteligencia artificial de maneras maravillosas, pero también, como se ha visto recientemente en la guerra contra Irán, ¿sí? Las bombas que se han lanzado contra Irán fueron en buena medida experimentos de las grandes compañías de inteligencia artificial para matar más gente, punto. O sea, o de manera más eficaz. Tú decías, ¿estoy generando karma o no? Depende, Clarita, de cada usuario, de cuáles sean sus intenciones y sus propósitos. Y yo creo que ahí sí es insustituible la conciencia humana con esos principios que decía Lalo, de ética, ¿verdad? De responsabilidad de nuestras acciones, del daño o beneficio que podemos hacer. Es una herramienta poderosísima, pero ¿en manos de quién está esa herramienta? Ese es mi gran temor, ¿sí? Yo lo veo desde las implicaciones, como bien decías, todo es interdependiente. No podemos separar la parte tecnológica de todas las implicaciones económicas, sociales y políticas. Este es un entramado, híjole,
Está tremendo y Pues muy, muy complejo, Alan, muy complejo y además ahorita te muy. escucho y ya el cerebro me está así como queriendo explotar un poco. Y de ahí vendría mi siguiente planteamiento, porque reitero, yo soy novata, ¿eh? Yo no, hasta me siento a veces como que tienes en tus manos la posibilidad de acceder así un cohete, o sea, una cosa impresionante, y la estás usando súper básico, ¿no? Pero por otro lado, tengo amigas que ya se convirtió ChatGPT en su psicólogo, ¿no? O en su psicóloga, en su Sí, sí, terapeuta, sí, y sí, etcétera, etcétera, ¿no? sí. Personas que ya pues no le dan trabajo al diseñador porque entonces ya le sustituye toda la parte de diseño. Quienes Ujú. no eran diseñadores ahora son diseñadores. O sea, es increíblemente rápido a lo que esto nos está invitando aceleradamente, ¿no? Sí, Entonces, yo quisiera plantear desde esta ética consciente, porque es tan grande, tan amplio el paquete de responsabilidad y que de alguna manera colaboramos, ¿no? Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, estamos colaborando a un plan mayor colectivo, ¿no? Mundial. Entonces, ¿cuál sería parte de iniciar con esta ética de manera responsable, Lalo? ¿Qué nos podrías decir? No sé si lo planteé bien, pero bueno, por ahí va. Sí, no, te comprendí perfecto, Clara. A ver, primero, como lo venía anticipando, me encantó cómo lo puso Alan y me parece que lo dibuja con una claridad tremenda, que es eh, definitivamente estamos generando karma al usar inteligencia artificial. Entonces, con esto lo que quiero decir tajantemente es, no dejas de ser una herramienta y no dejas de estar a expensas de la conciencia y la voluntad humana. O sea, tú puedes dañar utilizando inteligencia artificial o tú puedes beneficiar. Igual también puede haber tal vez comportamientos neutros, pero creo que es fundamental y creo que aquí el cruce temático con el pilar del episodio de este podcast es donde se vuelve tremendamente relevante y Ujú, profundo. ujú, Ahora, igual como lo señalaba Alan, el tema de cómo se está utilizando ahorita la inteligencia artificial y para qué ujú, fines son tremendos. Quiero compartirles un ejemplo igual también que sucedió, me parece, la semana pasada. No sé si lograron enterarse, se dio la noticia y como que pasó medio por encimita, pero el gobierno de Estados Unidos restringió y además con un umbral de 24 horas le mandó un memo a la empresa y le dijo, tienes 24 horas para pagar los modelos Fable 5 y Mythos 5 de ujú, Anthropic. Y lo que citó fueron motivos de seguridad nacional. mm, Al parecer, algunos especialistas dicen que lo que pasó es que se detectó una vulnerabilidad que lo que hacía era permitir que estos modelos se saltaran sus controles y al mismo tiempo descubrir fallos de software. De mm, ahí el tema seguridad nacional, pero hay otros que dicen no, estos modelos eran lo suficientemente potentes que como el gobierno de Estados Unidos también había trabajado con esta empresa y con estos modelos de Anthropic, dijeron vamos a pararlos y vamos a pagarlos por lo menos para ciudadanos que no sean norteamericanos. Como la empresa dijo, no tengo la manera de identificar quién es norteamericano, quién es estadounidense y quién no, lo apagó para todos. Y de ahí saltó al origen de tu pregunta, digamos, a contestar el grueso de tu pregunta, Clara, que es el ujú, tema ético. Aquí yo te diría, creo que el tema de ética puede llegar a tener ahí cierta complejidad o cierta bronca por lo que uno puede entender de ética o malentender de ética, pero pongámoslo en blanco y negro. O sea, creo que ética es el arte de no dañar a nadie, punto. ujú, Por lo menos ujú, así lo entiendo yo y no sé cómo me ha facilitado la vida, porque de mm, pronto viene esta cuestión moralina, etcétera. Moral creo que es otra cosa, creo que tiene que mm, ver con un entendimiento colectivo, pero si partimos del principio de que ética es el arte de no dañar a nadie, creo que por ahí podemos más o menos ir entendiendo esto. mm, Y que cuando hablamos en este o desde este punto de vista de ética, podríamos hablar de una disciplina que lo que hace es examinar cómo deberíamos actuar, o sea, este deber ser, qué responsabilidades tenemos como persona y como personas pertenecientes
a grupos etiarios o a grupos sociales, y sobre todo, ¿qué consecuencias estamos dispuestos a aceptar? Entonces, acá lo que me parece es que tendríamos que estarnos constantemente preguntándonos como partícipes de estos grupos sociales con estas herramientas de este tipo, en donde no solo pues podemos fabricar una imagen falsa, pero podemos fabricar una imagen, y digamos, falsa ahorita suena muy fuerte, pero pues imaginemos que estamos construyendo un meme, como estaba viendo uno de los comerciales de Gemini, un perrito en medio de una cancha de fútbol, pues eso es lo que hace una de tantas herramientas. Sin embargo, ya vimos que también puede perfeccionar planes de guerra y puede ver cómo acabar con más vidas posibles. Entonces, ahí yo creo que lo que tendríamos que estar metiendo, no con lupa, sino con microscopio y todos, es saber quién, o tratar de saber quién está recibiendo los beneficios de una decisión, quién absorbe sus costos, qué valores estamos protegiendo y fundamentalmente qué tipo de sociedad estamos construyendo. Aquí, sí o sí, la IA necesita una reflexión ética. Hay quienes piensan que no. Me parece que es indiscutible el asunto. La IA tiene que tener una discusión, una reflexión ética, porque no es una tecnología neutral ni aislada. Esta es la razón, y esto no es una opinión, esto es un hecho. O sea, al decir que no es neutral y que no es aislada, estoy refiriendo a que cada, digamos, sistema incorpora decisiones humanas. Alguien escogió los datos, alguien definió el objetivo de estos modelos, alguien estableció qué debía optimizarse y decidió también en qué contexto podía utilizarse. Entonces, con esto les dejo esto, pero digamos, para mí esto es lo más relevante en términos de se requiere una muy urgente intervención ética que hasta la fecha, lamentablemente me parece, es más adorno, es más medalla tipo empresa socialmente responsable, y sí tendríamos que meternos, digamos, a la base, porque si no, lo podemos lamentar, y esto sí, en muy pocos años. Wow. Alan, ¿estás listo para decir algo? Porque ya no, bueno, o sea, es que ya aquí no. Lalo ya nos puso, pero la vara muy alta. No, y estoy totalmente de acuerdo. Es justo lo que decía, no hay ningún organismo a nivel internacional ni nacional que diga, a ver, como bien dices, bueno, ¿por qué queremos hacer esto? ¿Para qué? ¿Cuáles son los beneficios? ¿A quién beneficia realmente y qué tipo de beneficios va a tener? Infortunadamente, hasta la fecha, no hay ninguno de estos organismos, ningún órgano internacional que regule la ética, que regule que sí, que no se incluye. ¿Para qué? No lo hay. Y entonces, no veo a corto plazo, soy un poquito pesimista, porque esto está en manos de intereses económicos y políticos poderosísimos, en donde el ciudadano de a pie, como tú y yo, no tenemos voz ni voto, ni voz ni voto, porque nos estamos enfrentando a ya sea a empresas gigantescas o a gobiernos o la unión de gobiernos más empresas que más bien van de la mano para propósitos de seguridad nacional, con muchas comillas, pero que también son herramientas de control enormes. No solamente en los países que dices, bueno, pues China, no, sí, pero es que en todos lados, en Europa, en Estados Unidos, en México, en todos lados, ya son herramientas de control muy, muy, muy fuertes. Entonces sí, híjole, soy aquí un poquito pesimista a lo mejor, de decir, sí, el potencial para ayudar a miles de millones de personas sí está ahí. En la educación, por supuesto. En la educación podemos ver que puedes mejorar muchísimo, aunque con los, digamos, con los riesgos de que desgraciadamente los estudiantes ahora, en lugar de hacer un ensayo, en lugar de leer lo que tienen que leer,
y probablemente a Lalo como maestro le ha pasado N veces, ¿verdad? Que es, híjole, pues Sí, queridos, ¿qué bala, hacemos? Sí, ¿qué hacemos con eso, Alan? Porque, híjole. a ver, yo les Ok. llamo riesgos espirituales, ¿no? Ujú, Donde yo delego mi capacidad de discernimiento a la exacto, inteligencia artificial. exacto. Y por otro lado, puedo estar buscando respuestas sin que necesariamente Mm, sea sabiduría verdadera, para como la nada, que yo aprendí a través directamente de los maestros del budismo, el claro, linaje, etcétera, cosa que claro, me parece totalmente desencarnado, sí, personal, sin alma, ¿no? Por sí, decirlo de alguna manera. de Y acuerdo. por otro lado, me puede generar una dependencia tecnológica. Puedo confundir información, bonche de información, con verdadero conocimiento, y Así es. entonces entro en una confusión sin poder llegar a una realización real, personal, espiritual. Sí, ¡Wow! ¡Qué sí, complejo! Entonces, de acuerdísimo. ¿cómo? Esos son los riesgos. Mm, De nuevo, y me atrevo ahí a adelantarme, ujú, sería lo que propone el Buda Dharma es una revolución de la manera en que pensamos. ujú, O sea, sí podemos ujú, tener herramientas tecnológicas, pero vamos a suponer que hoy se acaba toda la tecnología del mundo. Vamos a suponer, ¿no? De todas maneras, ujú, la mente humana va a seguir básicamente igual. O sea, no ha cambiado gran cosa de hace 2600 años ahorita, ¿verdad? La tecnología en época del Buda, pues era la rueda, el fuego, y algunas otras cositas, ¿no? Las matemáticas y todo eso. Sí. ujú, Y ahora tenemos una tecnología enorme. Sin embargo, te puede dar una falsa ilusión de avance en términos humanos mm, y en ujú, términos, como bien dices, sí hay un enorme conocimiento, pero no es, digo, enorme información, pero eso no es ujú, conocimiento y mucho menos es sabiduría, es esa claridad, ¿no? Y no hay ética, no hay claridad. Entonces, de nuevo, lo que te propone el Buda Dharma, ¿verdad? El Dharma, o todos los Dharmas, todas las tradiciones espirituales, es esa revolución interior, esa conformación de una manera distinta de percibir el mundo que de verdad te beneficie a ti y beneficie a todos los seres. Y sin esa parte de cada individuo, corremos un enorme riesgo, como bien dice Lalo. Se sí, nos puede ir de sí. las manos. Sí, Alan, mira, yo te escucho y además yo a ti pues te ubico tan coherente en el sentido incluso de decir, yo no uso la inteligencia artificial. Bueno, hay personalidades, ¿no? Sí, Y, claro, y yo claro. soy más curiosa y Lalo es verdaderamente atrevido. Entonces, pues a ver, Lalo, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo combinas toda esta parte de la experiencia que hemos tenido en los viajes, en ir a Nepal, en ir a Tibet, en viajar con grandes maestros, en recibir en propio Casa Tibet y diferentes experiencias que hemos tenido directamente de los maestros, esta sabiduría? ¿Cómo lo has podido combinar, Lalo, para integrar esta interdependencia, como es el título de este episodio, y sentirte en paz internamente? O sea, Yo estoy muy interesado en escuchar a Lalo, sí. Yo cuéntame. no, porque no tengo idea. A ver, lo que les diría es, eh, eh, mi salida de emergencia sería meterme en una burbuja o a una caja fuerte y evitar cualquier tipo de contacto. Pero sí les puedo decir, a ver, básicamente, y aquí se van a decir, qué aburrido, pero pues básicamente sí es by the book, la práctica, ¿no? O sea, creo que algo que sí me da una brújula tremenda, incluso en el uso de este tipo de herramientas, es sentarme en la mañana mis minutos de meditación, en la noche sentarme mis minutos de meditación, por lo menos creo que me dan orientación y me dicen hacia dónde. Ahora, ya en términos profesionales, sí les diría que hay preguntas y hay distintos, tiene razón Alan, no existe una legislación que tendría que haberla, digamos, ya mundial. Sin embargo, hay avances y los franceses y los británicos, para variar, van Ujú, avanzados, pero no, digamos, no es libre de sesgos mismos lo que están haciendo, pero en cualquiera de los casos, eh, estas dos visiones
llaman la atención porque invitan a hacerse preguntas base. Y las preguntas base son, uno, hacerte la pregunta de qué debe hacer, bajo qué condiciones, con qué límites y bajo la responsabilidad de quién. Digamos, estas 4 preguntas son las que tendrías que estarle cuestionando constantemente a herramientas, a modelos, algoritmos, etcétera. Y aquí, a partir de estas preguntas, es donde meto la cuchara budista creo que aquí el Dharma no solo puede, creo que ofrece un contexto, una perspectiva fundamentalmente, digamos, ¿qué les diré? Pues optimista, yo así lo veo, la verdad. Ahora resulta que Alan es el pesimista y yo el optimista, para nada, pero ahora resulta, ¿no? pero creo que aquí hay algo muy valioso. No porque el budismo te vaya a entregar, digamos, respuestas técnicas para armar algoritmos, sino porque, si se fijan, es también una tecnología, ¿no? Es una tecnología, además, destinada para cambiar la mente, pero lleva más de 2000 años examinando la motivación, la ignorancia, el sufrimiento, la interdependencia que comentaban, las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, sí veo cómo la convergencia entre estos ambos campos puede, de alguna manera, entrarle, y a manera de una pregunta que me gusta de pronto elaborar en este terreno, que era lo que me preguntabas, Clara, que es, ¿la IA verdaderamente está echando la mano, está ayudando a reducir el sufrimiento? Exacto. Y, digamos, ampliar la lucidez humana, o en realidad está automatizando nuestros prejuicios, está automatizando nuestros deseos, e incluso hasta formas de ignorancia? Ahí es donde radica el verdadero riesgo y peligro. Entonces, creo que básicamente es irse con estas bases, como comentaba, de ver tu práctica, identificar muy bien en qué te estás refugiando y cuáles son tus herramientas. No confundir una herramienta con un objeto de refugio, por ejemplo, y tener muy claro qué te da qué, para poder mantener eso como brújula de largo plazo. Pues me parece un parámetro bastante consciente, bastante claro, Lalo. Creo que ese es wow, anoten. Todos los que están escuchando el podcast, anoten, porque creo que es una manera más personal, ¿no? O sea, yo conmigo mismo, qué coherencia, ¿no? Qué congruencia voy viviendo de esta manera, y pues bueno, ¿qué tanto un parámetro personal me puede decir, oye, yo soy mejor persona usando la IA más aparte, siguiendo mis prácticas budistas, como tú lo dices, Lalo, que eso jamás lo va a poder hacer la IA por nosotros, ¿no? Entonces ya empiezo a ver un poco más como esta danza consciente, un poco armónica, porque cuando empezamos este episodio, incluso yo misma decía, híjole, ¿cómo vamos a llegar a los puntos de unión del tema, ¿no? Y ya empiezo a sentir el espíritu de esta intención de estar aquí juntos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, mi querido Alan? ¿Qué puedes aportar a esto que dijo Lalo? Padrísimo, y es que mi pesimismo es en una esfera y soy optimista en el otro. Estoy totalmente de acuerdo. Las herramientas del Dharma. Ya se unió el Alan al club de los optimistas. Ya era hora. Bienvenido. Sigo siendo optimista. Sigo siendo pesimista en términos así de las grandes empresas y los gobiernos. Ahí lo veo muy difícil. Ahora, a nivel individual, creo que sí, por supuesto que el Dharma te ofrece 1000 herramientas, la práctica meditativa, la reflexión, la ética, la bondad, es decir, todas estas cualidades y herramientas para el bienestar, porque todas estas son herramientas para el bienestar, en las que la inteligencia artificial pues solamente va a poder muy superficialmente y muy tangencialmente ayudarnos, porque nadie
ya por más que le preguntes a la inteligencia artificial, oye, ¿qué práctica debo hacer? Pues va a estar cañón, ¿no? Porque simplemente la inteligencia artificial simplemente está repitiendo. Hasta ahorita me parece, y igual me equivoco, que lo que está haciendo es repitiendo, es decir, no es en términos de una inteligencia creativa, no hay inteligencia creativa todavía. No me atrevo a decir que no la vaya a ver, ¿no? Finalmente yo soy hijo de la generación de ¿cómo se llama? De 2001, Odisea en el espacio de Kubrick, ¿verdad? En donde ya, cuando yo era niño, ¿no? Entonces ya este tipo de dilemas ya se presentaba, ¿no? Ya los tenemos, ya no es una película de 1960 y tantos, ya es una realidad. Entonces, de nuevo, lo que necesitamos es regresar a nuestras raíces, a nuestras bases éticas, de reflexión, de conciencia, de espiritualidad, de responsabilidad, con todos los seres. También aquí añado otro peligro de la inteligencia artificial, que para poder enfriar los servidores que están generando todo esto, se necesita una cantidad de agua brutal, que eso es uno de los problemas fundamentales que estamos enfrentándonos. Ya sin la inteligencia artificial ya se veía muy difícil. Ahora lo veo todavía más difícil. No sé, igual estoy diciendo una tontería, pero de lo que yo sé, la cantidad de agua que se necesita pero así, verdaderamente bestial, ¿no? Y eso va a tener repercusiones fuertes. ¿Quién puede solucionar esto? Nosotros. O sea, no va a venir alguien, un E.T. del espacio, ni un Mesías. No, eso lo tenemos que resolver nosotros y tendremos que ser la mayoría de uno. Pues sí, ni modo. Tendremos que empezar a poquito alzar la voz, resistir también este uso indiscriminado de la inteligencia artificial, y alzar la voz, pero desde una posición de cariño, de compasión, de bondad, de desear que todos estemos bien. No es unos contra otros, no, de ninguna manera. Y para eso es la práctica. Totalmente de acuerdo. Nuestros 15 minutos, nuestros 20 minutos, nuestra reflexión cotidiana, todo el tiempo. Y decir, bueno, voy a utilizar la inteligencia artificial en este ámbito y ya, ¿no? Quizá para algo profesional, para optimizar, pero en otros ámbitos decido no entrarle, ¿no? Cada uno. Entonces, híjole, sí está complicado y necesitas las herramientas espirituales de donde vengan. O sea, sí, el Buda Dharma es muy claro y tiene muchísimas, pero de donde vengan. Recientemente creo que el Papa León, ya no sé qué número es, 12, creo que sacó una encíclica justamente sobre la inteligencia artificial. Entonces, y que no la he leído, pero que se me antoja mucho leerla, ¿qué propone, no? Porque eso me parece que es el primer líder espiritual que está hablando ya de una manera como más sistemática y alertando de estos peligros. Valdría la pena, independientemente de... A ver, sí, Alan, pues nos dejas una tareita, nos dejas una tareita de indagar sobre esto que comentas del Papa como un referente, pues vamos a llamarle espiritual y de conciencia, interdependiente, por cierto. Y me gustaría, para que este episodio de Dakini Skydancer sea concreto y escuchado en totalidad, porque pues ya la atención después de los 25 minutos. No, sí, ya se va, ¿no? Ya llevamos un buen rato. Y que bueno, yo me puedo seguir con mis invitados especiales hablando muchísimo. Me gustaría, como aprendimos en el budismo, el camino medio, ¿cuáles serían como las sugerencias que haría uno y otro en todo este sinfín de temas, Alan, que tú nos permitiste ver? Yo así me sentí mientras te escuchaba, ¿no? Del macro al micro, o sea, de afuera hacia adentro. Y luego Lalo me llevó en absoluta expansión a abordar temas que ni me imaginaba. Y podríamos continuar, porque hay todo un tema desde tu lado, Lalo, sé que había temas importantes en cuestión de bienestar, justicia distributiva con la interdependencia, un tema que es bien profundo en cuestión de la protección de la identidad personal a través del uso de la inteligencia artificial. O sea,
inconmensurablemente amplio, ¿no? Entonces me gustaría, para ir como cerrando, concretando, integrando, pues cuál podría ser un poco este equilibrio, este balance, qué sugerencias daría cada uno ante este universo de poder integrar con sabiduría. Y fue un atrevimiento mío integrar la palabra Dharma, pero No, creo para que nada, pues tenemos que observarnos para como nada. seres practicantes finalmente de cualquier otra religión, dharma, sabiduría, para realmente llegar a este punto de decir, oye, puedo, no puedo, hace bien, hace mal, contribuyo, no, sumo a todo este desgaste del planeta Tierra. O sea, se une, se integra un tema más a la conciencia humana. Y de ahí surge, pues eso, ¿no? Pedirles que vayamos como cerrando, integrando en este punto medio de equilibrio. Lalo, te escuchamos. Yo estaba confiadísimo que iba a entrarle Alan, Alan. pero No. feliz de la vida. No, feliz de la vida. A ver, hablábamos de la dependencia. Déjenme ser aquí un poco contraintuitivo o por lo menos meter un poco de patadas propias al cuarto. Uh-huh. Me parece, a ver, doy rápido un ejemplo propio de algo que me sucedió. En el auto que tengo ahorita le están metiendo su propio modelo de inteligencia artificial y fue curioso porque precisamente el día de ayer le preguntaba cuáles eran los partidos de fútbol que iba a haber para el día y con total seguridad y celeridad me respondió los partidos del día anterior y en lugares completamente erróneos. Ese mismo modelo de inteligencia artificial que trae el auto trae una función que tal cual dice modelo terapeuta. O sea, para que se convierte tu terapeuta. Ahí te encargo, si con este tipo de errores elementales, no callejeros, de verdad coloridos, te vas a poner a tener sesiones al respecto de tu psiconeurosis. Yo creo que puedes tener el riesgo o la certeza de quedar un poco peor. Eso por un lado. Por otro lado, creo que vale la pena identificar al final del día lo que es una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial es una caja de zapatos que está construida con este machine learning del que les hablaba, que es, digamos, una caja inteligente, porque lo que va a hacer es que todo lo que metas lo va a poder vincular y va a poder estar aprendiendo de estos elementos que vayas metiendo. Lastimosamente, ChatGPT y los modelos que utilizamos cotidianamente no son vírgenes en este aspecto, no son libres de entrenamiento, traen un entrenamiento. Entonces es muy probable el que de pronto estas consultas que hagas, estas preguntas que tú les hagas y que definitivamente consumen agua, como decía correctamente mi querido Alan, Sam Altman el año pasado decía que eran 0.3 mililitros por consulta. Hay gente que hace cuántas consultas al día, ¿no? Y por persona. Pero bueno, el punto aquí es, al ser una caja de zapatos, queda claro que muchas veces viene como peligro latente el que nos veamos inscritos en una caja de eco, en una cámara de eco en donde nosotros estemos respondiéndonos lo que alguien previamente entrenó y ya previamente respondió, lo cual nos hace tener, digamos, un contexto y una burbujita predictiva hecha al modelo y a la usanza de a quien le conviene ese modelo de realidad. Uh-huh. Para ir concluyendo, como nos pides, querida Clara, nada más comentar este tema de la dependencia, y es donde quería un poquito dejar igual movidas a nuestros escuchas y nuestras escuchas. Creo que la dependencia por sí misma no necesariamente es negativa. Por una razón, si se fijan, dependemos ahorita de computadoras, dependemos de libros, dependemos de maestros, dependemos de mapas, de calculadoras, de celulares, de buscadores. Creo que la bronca aquí aparece cuando la herramienta deja de ampliar nuestras capacidades y comienza a sustituir nuestro criterio. Creo que ese es el verdadero problema. Hay 3 tipos de dependencia en el estudio de ética para inteligencia artificial. Uno es la dependencia instrumental,
donde utilizamos la IA tal vez para resumir un documento, para buscar, para automatizar tareas, ¿no? Está la dependencia cognitiva. Digamos que parece cuando dejamos de recordar, cuando se nos olvidan las cosas, cuando queremos investigar y queremos hacerlo de manera inmediata, como ahorita nos están ayudando este tipo de herramientas. Y está la dependencia, creo aquí sí, ética, igual moral, y creo que puede llegar a una dependencia incluso ya hasta existencial, que me parece que es el nivel más delicado, y ocurre cuando le pedimos a la IA que nos diga qué deberíamos de pensar, qué deberíamos decidir, o preguntarle aspectos al respecto, por ejemplo, de nuestra propia y mera constitución del ser. Creo que ahí sí estaremos cometiendo errores iniciales, que la misma IA nos va a responder por modelo, por algoritmo, pero ahí nosotros le estamos, digamos, dando el combustible para cometer los errores. Dicho esto, y con esto concluyo, creo que el budismo y la ética, en este caso la ética para la IA, creo que sí parten, digamos, de lenguajes bien diferentes, pero sí llegan a compartir una intuición básica. Y es que nuestras acciones generan consecuencias dentro de redes sumamente complejas de interdependencia. Entonces, la IA no tiene de manera intrínseca una ética propia, no. Sería fantástico que lo hiciera, porque constantemente estaríamos observando ello, pero no. Puede automatizar, puede optimizar, seguro. Digamos, reconoce patrones, genera respuestas, imágenes, como comentaba Alan, etcétera, pero no decide qué debe considerarse valioso, justo, digamos, digno de protección. Y esas decisiones siguen y tienen que seguir siendo humanas por elementos bien específicos que tienen que ver con el tema de que el ser humano, a diferencia de la inteligencia artificial, tiene conciencia, posee contexto y cuenta con emociones. Estos tres elementos distinguen a una herramienta, digamos, de inteligencia artificial, que dicho el nombre me parece no el más afortunado, versus nosotros, ¿no? Entonces, pues yo les diría que básicamente habría, sí, o sea, es más, termino como empecé, o sea, con la pregunta, ¿qué aspectos de nosotros estamos proyectando, o dejen ustedes proyectando, estamos amplificando a través de la inteligencia artificial? Yo aquí diría, digamos, la inteligencia artificial sí puede multiplicar nuestra capacidad de conocer, de ayudarnos, ¿no? De crear, pero también puede multiplicar nuestros prejuicios y también puede multiplicar nuestra envidia, nuestra codicia, nuestra indiferencia, y lo hemos visto constantemente. Entonces, la tecnología va a ampliar aquello que decidamos poner en ella, y la ética eventualmente va a determinar qué merece ser ampliado. De ahí su valor. Wow. Totalmente Gracias, de acuerdo. Lalo. Tú, mi querido Alan, ¿cómo quieres cerrar y dejarnos un mensajito? Pues algo que justamente nos decías, este camino medio, ¿verdad? No se trata como los antiguos, creo que les llamaban ludistas en la época de la Revolución Industrial en Inglaterra, que cuando empieza estas máquinas y empieza a desplazar a los campesinos y a los obreros, pues entonces se dedican a destruir a las máquinas, ¿verdad? Creo que, y pues no llegó muy lejos ese movimiento, como todos nosotros podemos darnos cuenta. Entonces el camino medio sería, no vamos a satanizar la inteligencia artificial, es una herramienta, pero nunca debe estar más allá de la inteligencia humana, sí, pero también de la bondad humana, de la compasión humana, de la ética, de la claridad, de la sabiduría. Es decir, lo que tenemos que reforzar mucho más en el mundo es un pensamiento y una forma de ser mucho más sabias, mucho más claras, mucho más compasivas. La pregunta sería, ¿la inteligencia artificial me hace ser más sabio? No. ¿Se hace más compasivo? No necesariamente.
¿no? Si no me puedo quedar atrapado ahí. Entonces, utilizarlo como utilizamos el coche, la rueda, el fuego, como cualquier otra cosa, pero que no tiene, como dice Lalo, no tiene ningún valor ético. No va a transformar la conciencia humana. Lo único que puede transformar la conciencia humana, pues es tener una mente y un corazón muchísimo más amplios, claros, profundos. Y si nos puede ayudar en ese camino la inteligencia artificial, que nos ayude, venga, ¿sí? Que nos ayude quizá para tener contacto con más enseñanzas, para hacer, digamos, que lo puedes hacer ya. A ver, resúmeme las enseñanzas de fulanito, tal, menganito. Maravilloso, ya las tienes. Podemos llegar a extremos como en Japón, que está ocurriendo, que ya hay una especie como de robot, ¿verdad? Que la gente va a pedirle consejos de Dharma al robot, ¿verdad? Entonces, que pues es con inteligencia artificial. Híjole, como decía Lalo, si vamos a guiar nuestra vida espiritual a través de un robot, como están queriendo hacer en Japón, porque ya nadie se para en los templos, ¿verdad? Nadie, están vacíos, son museos, entonces están desesperados los pobres. Y pues tienen que recurrir a, bueno, pues vamos a hacer robots, a ver si los chavos es así, o vamos a hacer raves budistas. Bueno, pues es que también los hay, sí, o sea, no estoy exagerando, sí los hay, sí. Vamos para allá, a ti que te gusta tanto Japón, órale, vámonos. Y pues sería eso, más que la inteligencia humana, y recordar, la inteligencia humana sin sabiduría y sin compasión si estudias un poquito de historia, pues sí pueden ser muy inteligentes, pero no necesariamente es lo mejor para todos, ¿ok? Entonces pues eso sería mi conclusión. Regresemos a donde tenemos que regresar. En lugar de hacia afuera, hacia adentro. Hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. Y utilicemos la tecnología como utilizamos las computadoras, como dice Lalo, pues sí, claro. Ya gracias a la tecnología es que nosotros tres en diferentes lugares, nosotros cuatro, estamos en diferentes lugares y podemos hablar de estas cosas y ustedes a través de Angie y de Salvador, pues pueden difundir esto a muchas personas que de otra manera no llegaría. Entonces, lo mismo, no, como que no nos fascinemos tanto, yo diría, no nos fascinemos tanto por la inteligencia artificial. Nada más. Wow, es eso. Pues muchísimas gracias, Alan, Lalo, en a producción, usted. Salvador Martínez y Angie. Gracias. Es un placer, es valioso tener este tipo de diálogos que generan pensamiento, que generan conciencia. Gracias porque además son amigos de Dharma y es un tema Igualmente. que sin su cuidado y sin su sabiduría de cómo integrarlo, creo que no podíamos haberlo abordado de mejor manera. Entonces, pues muchísimas gracias, que los seres humanos podamos generar esa conciencia suficiente para utilizar la inteligencia artificial con sabiduría. Entonces, pues bueno, nos despedimos en esta Luna Nueva en Cáncer, un episodio más de Dakini Skydancer. Gracias, Lalo, gracias, Alan. Gracias a ustedes. Pues bueno, gracias a ustedes que escuchan este podcast y seguimos sembrando semillas de conciencia. Muchísimas gracias. Deseo que Dakini Skydancer llegue a la escucha de más personas y siga siendo sostenible. Suscríbete en tu plataforma favorita, califica cada episodio y comparte con tu comunidad. Esta sencilla acción es una gran ofrenda que nos permite crecer y seguir creando con el corazón. Y recuerda, en la descripción de este podcast encontrarás los enlaces a mis redes sociales y medios digitales.